El control mental es una técnica o un conjunto de técnicas encaminadas a la modificación de los procesos mentales de los individuos. Asimismo, dicho control se emplea en salud mental para el estudio de las reacciones en el pensamiento, el sentimiento y el comportamiento del ser humano. Hoy en Luces en la Oscuridad, dentro de este ámbito del control de la mente, vamos a conocer una disciplina, una técnica ancestral conocida como autocontrol mental indo-tibetano, y lo haremos con Gustavo Fernández, director del Centro de Armonización Integral y de la Casa del Cóndor Caipuli de la ciudad de Paraná, en Argentina, director de la revista Al Filo de la Realidad y Movimiento Chamánico, escritor e investigador. Gustavo Fernández, muy buenas noches desde España. Muy buenas noches Jordi, un saludo fraternal para ti, para todos tus compañeros allí en el estudio y para la dilatada audiencia de Luces en la Oscuridad. Un gusto estar con ustedes. Muchísimas gracias por atendernos, Gustavo, desde Argentina. Para empezar y antes de conocer en qué consiste, ¿cuál es el origen de este sistema de autocontrol mental indo-tibetano? El sistema es un poco el maridaje de técnicas de visualización creativa y de meditación que tienen tres fuentes, fuentes hindúes, fuentes tibetanas, y también hay una línea japonesa que a lo largo de los años ha tenido pocos cultores, que se conoce con el nombre de Sabishi-do, que en japonés significa el camino de la dulzura. Esta técnica, entre los años 60, fines de la década del 60 y principios del 70, tuvo su anclaje en Europa, en Alemania, y de ahí a Sudamérica los trae un colega argentino, un instructor de ese entonces, de apellido Gómez Alba, quien es con el que me formo allá a partir del año 1978, aquí en la República Argentina. En la India, suponemos que en el Tíbet, digo suponemos porque de esto no tenemos referencias directas, y sí sabemos que en Japón todavía se sigue practicando, al punto que en ciertos ámbitos el autocontrol mental indo-tibetano, también conocido como autocontrol mental oriental, es de las distintas escuelas de control mental posiblemente la más significativa en cuanto a crecimiento. Recordemos que si bien a nivel mundial se ha masificado en las últimas décadas lo que se conoce como el sistema americano de control mental, el control mental Silva. Este ha tenido muy buen marketing, pero no es, evidentemente, el único sistema de autocontrol mental que ha tenido cultores, que ha tenido seguidores, que ha tenido difusores. Y entre los distintos sistemas, que con mayor o menor fortuna han evolucionado durante el siglo XX y ahora a principios del siglo XXI, bueno, está el autocontrol mental indo-tibetano, que es de los distintos que en lo personal he practicado y experimentado, el que resultados prácticos, pragmáticos, más evidentes tiene en quienes lo practican. Ajá. Y Gustavo, ¿qué conceptos aporta el autocontrol mental indo-tibetano para lograr armonizar a las personas? Creo que para empezar aborda el control mental, ¿no? Claro, yo creo que la gran piedra mental que aporta pasa por lo siguiente. La mayor parte de los sistemas de control mental popularizados son básicamente eso, técnicas de visualización, de mentalización, de autoprogramación positiva que se construyen sobre ejercicios que proponen al practicante visualizar bajo determinadas condiciones, bajo determinadas circunstancias, los objetivos que desea conseguir, acompañados en un caso de técnicas de relajación, en otro de técnicas de concentración y en otro en técnicas de meditación, que son tres herramientas claramente distintas entre sí. El problema es que muchos practicantes se encuentran con una dificultad para visualizar. Esto lo recuerdo que fue algo que debatíamos entre practicantes, estoy hablando de 25, 30 años atrás. Sí. Encontrar que había algunos compañeros de práctica, y esto obviamente con los años uno lo va testeando y descubre que está bastante generalizado, que tienen una severa dificultad en sostener imágenes mentales durante cierto periodo de tiempo, una condición sine qua non para que las técnicas de autoprogramación funcionen. ¿Se comprende el concepto hasta aquí? Sí. El punto del autocontrol mental indo-tibetano es que propone técnicas de abordaje indirecto para provocar la visualización, basadas en la respiración,
en posturas y movimientos de brazos y de manos, que se conoce con el nombre sánscrito de mudras, y en el recitado, tanto mental como vocal, de sonidos, de frases, de oraciones, popularizadas con el nombre de mantras. Es decir, trabaja fundamentalmente sobre el llamado campo energético, campo bioplasmático, o vulgarmente aura del individuo. ¿Para qué? Al potenciar sus recursos energéticos, partiendo del concepto de que cada ser humano es una entidad holística, es decir, que lo que haga con su cuerpo, con su mente, con su espíritu y su campo energético, necesariamente repercute en los otros planos. Entonces, trabajando sobre el plano energético, poder obtener una amplificación, una optimización de los resultados por ese carácter transitivo que te decía, entre otros aspectos del campo psíquico, del campo intelectual. Es decir, que si bien tiene técnicas de visualización mental, no podría ser de otra manera, tratándose de autocontrol mental, lo acompaña, lo enriquece con técnicas de manejo de la energía corporal. Y entonces de esa manera, decía, por esa especie de abordaje indirecto, esa especie de atajo que va por el lado de lo energético, produce un resultado mensurable en lo psíquico y en lo intelectual. O sea, una armonización energética, ¿no? Un control también de los pensamientos, creo yo, también, ¿no? Controlar todos esos pensamientos que nos obstaculizan muchas veces en la mente, ¿no? Que no nos dejan avanzar, ¿no? También es una manera de centrarse, de equilibrarse. ¿Qué podemos y qué no podemos esperar? Fíjate, sí, fíjate, Jorge, que los sabios orientales dicen que el gran problema del hombre y la mujer occidental es que su mente se comporta como un mono inquieto, que va saltando de rama en rama. Y sí, lo vemos en la conversación cotidiana con nuestros congéneres, vemos que es así. A mucha gente le resulta muy difícil poder enfocar y sostener el pensamiento en un objetivo específico. Cualquiera piensa lo que desea. La pregunta es si 15 minutos después sostienes el mismo nivel de energía psíquica aplicada a ese objetivo. Esto tiene que ver también con una herramienta fundamental para el autocontrol mental indotibetano, que es la educación de la voluntad. Yo quizás diría que si bien el efecto de armonización, mucha gente comprende la idea del control mental como una manera de alcanzar un estado de paz interior, indiscutiblemente sí, esto es un beneficio colateral, pero el principal hincapié que hacemos es en la importancia de educar, de trabajar y desarrollar la voluntad. Nadie nace con una cantidad determinada de voluntad de la cual otros carezcan. La voluntad se educa, se entrena, se desarrolla, es, estableciendo un símil un poco grosero, es como un músculo, que si lo entrenas y sostienes ese entrenamiento en el tiempo, pues el desarrollo de ese músculo, en este caso de la voluntad, será superlativo. Y como todo cambio en nuestra vida, en todos los aspectos, Jordi, en lo material, en lo fisiológico, en lo afectivo, obviamente también en lo intelectual, es producto de la voluntad. Porque si no caeríamos en poner las culpas siempre en el afuera, es decir, creer que la posibilidad de crecimiento, de autorrealización, tiene que ver con un conjunto de situaciones oportunas, favorables, que la vida, como un ente ambiguo, nos va presentando a unos más positivamente y a otros más negativamente. Y nosotros decimos, no, si bien existen ahí afuera factores que pueden ser condicionantes, dificultades a superar, la principal herramienta de crecimiento y de autorrealización es la voluntad. No somos educados en este sistema, en nuestras sociedades, en la importancia del entrenamiento de la voluntad. ¿Crees Qué común es? Mira, yo se lo comentaba a un querido amigo de Barcelona hace unos minutos, ¿no? Él me decía, bueno, suerte en esta entrevista, y yo le decía, no, éxitos, porque la suerte es para los mediocres. Estamos demasiado acostumbrados, y cuando es una especie de meme psicológico, a ponerla en la suerte, en la buena o en la mala suerte, nuestros vaivenes en la vida. ¿Crees que... Perdona, Gustavo, ¿crees que existe una esquizofrenia social y familiar en nuestra sociedad? Totalmente. Fíjate, y te doy un ejemplo concreto, cada vez sabemos más de cada vez menos.
Hoy se considera un progreso por sí mismo que nos especialicemos en aspectos limitadísimos del campo del conocimiento humano con el argumento de profundizarlo, lo cual es cierto, pero no es toda la verdad. Hemos perdido de vista ese universalismo, digamos, del hombre renacentista, que podía cruzar datos, cruzar información. A ver, nuestra realización en la vida, más allá de lo estrictamente laboral, no tiene que ver con el compartimiento, con el estancamiento, en el sentido de encerrarnos en compartimientos estancos de conocimiento. Tiene que ver con nuestra capacidad, nuestra habilidad, nuestra inteligencia, porque la inteligencia es la capacidad humana de resolver problemas, de cruzar información, de establecer analogías, de poder construir soluciones alternativas desde otros ángulos de enfoque, pero familiarmente, como célula de la sociedad, socialmente se nos aísla. Cuando de pronto, y aquí hablo de mí, en este caso como ejemplo de lo que estoy diciendo, sí. Cuando uno puede abarcar, creo yo, con alguna idoneidad, distintos campos del conocimiento, cuando alguien me dice de pronto, bueno, pero ¿lo tuyo qué es? Esperando que mi respuesta sea, soy instructor de control mental, o soy periodista, o soy parapsicólogo, o, en otro contexto, soy difusor de conocimientos ancestrales americanos. Y yo digo, Gustavo Fernández no es el instructor, el parapsicólogo, el difusor de esos conocimientos. Gustavo Fernández es un individuo, un ser humano, que interconecta distintos planos del conocimiento para buscar respuestas alternativas a los problemas cotidianos. Precisamente, permíteme, Gustavo, precisamente nuestro invitado va a realizar en España una conferencia gratuita para presentar varios talleres que va a realizar en nuestro país. Dicha conferencia, organizada por la entidad Amerasia Natura Ancestral, se va a llevar a cabo en Barcelona el próximo martes 30 de septiembre a las 7:30 de la tarde en la sede de la calle Secretari Coloma 4 bis en el barrio de Gracia de Barcelona. En esta conferencia gratuita, Gustavo Fernández presentará los 3 talleres que va a realizar a principios de octubre sobre el mundo del chamanismo tolteca, la autodefensa psíquica y el autocontrol mental con técnicas indotibetanas. Para más información voy a dar una página web: www.ameriasianaturaAncestral.blogspot.com. Gustavo, me encantaría seguir hablando contigo. Si podemos, cuando estés aquí en España, que estás a punto de llegar, hacemos otra entrevista y profundizamos más también en autodefensa psíquica y todas las temáticas que llevas tú tantos años profundizando y divulgando. ¿Te parece bien, Gustavo? Quedo a tu disposición, Jordi. Finalmente, si me permites, sí, quiero agradecer a quienes, a los amigos en España que realmente hacen posible esto, a David y a Marga en Barcelona, que son los responsables de Amerasia Natura, y también comentar que voy a estar dictando estas mismas charlas en Murcia y en Córdoba. En Murcia, gracias a la amabilidad del amigo Sergio Chorro Rocamora, en Córdoba del amigo Ángel Serrano, y si te parece bien, sí, cuando podamos conversar en Barcelona, podemos ampliar un poco más estas invitaciones. Contactamos nuevamente, Gustavo. Gustavo Fernández, director del Centro de Armonización Integral y de la Casa del Cóndor Caipuli de la ciudad de Paraná, en Argentina, director de la revista Al Filo de la Realidad y Movimiento Chamánico, escritor e investigador. Ha sido un placer, Gustavo. Quedamos en una nueva ocasión para profundizar más, si te parece. Gracias. Muchísimas gracias por tu amabilidad. Hasta pronto. Hasta pronto, Gustavo.